Bueno, queridos patitos, el día 26 de abril, pero de 1989, se transmitirá en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball Z. Puedo decir que resulta curioso que se celebrara el tercer aniversario de la catástrofe de Chernobyl. ¿Mm? Y el 53 52. El 52 aniversario del bombardeo de Guernica. Pero bueno, eso es harina de otro costal y cada cual pues tiene un conversatorio en este canal. Sobre todo este último del bombardeo de Guernica con Xavier Hugo. Pero bueno, estamos con Dragon Ball Z o Dragon Ball Z. Porque esto permeó a través de Forta, organización que reunía las televisiones autonómicas en el Estado español, que en primer lugar parece ser que fue a través de TV3 y de Canal Nou en la Comunidad de Cataluña y en el País Valencià, en donde entró al Estado español esta serie ya mítica de anime de Japón. Sobre todo teniendo en cuenta que recientemente ha producido el fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de todo este universo, en donde Goku, Piccolo y todo aquello. Eso sí, debo decir que yo no he visto prácticamente nada del anime y no he leído nada del manga. Por tanto, seguramente me vengan a setear o a matar si es que alguien aguanta hasta el final o abandona inmediatamente en este punto o hace 5 segundos. Pero os pido que os quedéis para comentar juntos esta situación en donde el manga y el anime se retroalimentan. El manga, en principio, tiene una relación con lo temporal, digo lo temporal porque en Japón tienen la mala costumbre de, cuando leen manga, tirarlo directamente porque piensan que hay más o, bueno, pues no le dan el valor específico que ha generado el ámbito del manga, con su particularidad, con su dibujo, con su especificidad. Habiendo tanto allí, pues evidentemente tenemos esa incomprensión respecto al mundo fuera de Japón, en donde es una cosa preciosa, y sobre todo en los tiempos primeros de la transmisión de este conocimiento al ámbito euro-occidental. Sobre todo teniendo en cuenta de que, como nos comentaron en una Japan Week, los japoneses piensan que este material, ya sea sobre todo manga, es algo para ellos. No necesitan ningún tipo de conexión con otras partes del mundo. Por tanto, el ámbito de la adaptación o del ámbito de la traducción para publicación de estos materiales en otras partes del mundo se subsumen al control creativo absoluto y a una tortuosa y vericueta formulación de la transmisión a través de lo administrativo y lo culturalmente inferido en esa relación entre el productor original y el transmisor en el mundo occidental de esos mangas. Por tanto, es complicado. Es complicado la publicación de los mangas porque no tienen la menor consideración y evidentemente piensan que es un elemento accesorio que sí surge, pero siempre bajo sus coordenadas y con un control creativo, vuelvo a decirlo, absoluto. Absoluto. A la hora de entender que no va a haber variaciones. Con lo cual resulta curioso entender productos como Capitán Tsubasa, que en el ámbito occidental, tal vez porque en aquellos momentos no había una sintonía tan clara para la juventud respecto a entender nombres respecto a Japón, por un tema como el fútbol, pues se cambiara a Oliver y Benji, a Benji Price, Oliver Atom y todo aquello. Cosa que, en principio, con Dragon Ball Z no sucedió. Los nombres, en principio, tuvieron bastante relación con lo original, aunque Satan Corpetit, su nombre en catalán, respecto a uno de los personajes que no está en el ámbito original, pero algunos sí. Por tanto, siempre hay una Thermomix por ahí que vincula la realidad con lo distinto. Con lo distinto. ¿Qué es primero? ¿El manga, el anime?
lo vamos a decir claramente respecto a esto, porque a veces, y en Dragon Ball Z ocurre, da igual el origen. Lo importante es que hay una serie de animación que luego tiene derivaciones, a su vez, que se ve acompañada, impulsada y retroalimentada, y sobre todo ampliada, en el ámbito del manga. Por tanto, es una combinación entre manga y anime respecto a una historia que se quiere transmitir y que a veces partes del manga están en el anime, como pues, se puede ver en el encuentro que tuvieron Vicente Real con el señor Lamata en la taberna del Real, y luego troceado en su canal porque fue un directo y luego transmitido en partes respecto al manga en la serie, y que a veces está transmitida de manera fiel y otras con algunas licencias. Eso sí, hay elementos bastante interesantes respecto a cómo se transmite una cosa y otra. Es una historia que en principio no me ha llamado, aunque alguna vez me ha gustado todo este mundo creativo de Japón, sobre todo el epítome que podemos citar, que es el estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Pero más allá de Miyazaki, y antes que Miyazaki, está por ejemplo Akira, y Ghost in the Shell, y muchas otras cosas en el ámbito del manga y del anime. Y eso evidentemente debemos de ser conscientes, más allá de lo que aparentemente es lo más grande, como es Dragon Ball Z de Akira Toriyama. Eso sí, debemos ciertamente de ser conscientes que a veces el material fuente se transmite y es difícil ser transmitido a otros ámbitos, sino directamente al espectador. ¿Cómo? Pues a través de mangas que nunca van a ser animes. Y animes que siempre van a ser animes, si no van a ser live action, no van a ser películas de acción real. Un ejemplo práctico, antes de volver a Dragon Ball. Doraemon. Doraemon está en el mundo del anime y está en el mundo del manga, porque evidentemente, sea una cosa u otra, el originario, siempre hay una evolución para la compartimentación de las historias en estos dos ámbitos tan predicados en el ámbito de Japón. Evidentemente, cuando uno piensa en Doraemon, piensa en el bolsillo mágico, piensa en toda la fantasía, toda la envoltura con los personajes, y que evidentemente salvo pequeñas fricadas con Jean Reno en anuncios, es muy difícil llevarlo al cine. Al cine en live action, con actores de verdad, de carne y hueso. Y por tanto, ahí tenemos esta situación en donde alguna vez se ha pensado que la franquicia auténticamente real que uno puede llevar al cine y que sea una barbaridad de dinero, de una morterada de dinero lo que pueda llevarse, es Dragon Ball. Eso sí, hay pequeños elementos que hacen entender que puede no ser una buena idea, porque Dragon Ball Evolution existe y está pésimamente hecho hasta ser objeto de sangrado de los ojos de los más fans. Y esto evidentemente no lleva sino a entender que cuando uno pensaba es que, y esto ha sido un run run con ciertas épocas, en donde se decía que la franquicia de más dinero no iba a ser ni la DC ni Marvel, no. Iba a haber alguien que, más allá de posibles universos alternativos de Universal o de Sony, con lo que tenían, o Fox, no. Lo que iba a sacar adelante una franquicia era Dragon Ball. Incluso alguien empezó a especular con el cast perfecto para Dragon Ball. Cosa que evidentemente no es sino algo de alucinar. Porque, como digo, el medio en el que está pensado abre la capacitación de los artistas a la hora de ver hasta qué punto pueden llevar el límite de la creación de los personajes y de las situaciones. Y pueden generar mundos que, por su especificidad y su complejidad, requieran de una libertad creativa
que solamente puede hacerse respecto a el dibujo, ya sea en el tema en papel, en el manga o en la adscripción al anime, pero que sería complejísimo de llevar a cabo todas esas peleas, batallas, destrucciones, ámbito interestelar y todo esto, las bolas de dragón, en la relación entre los personajes en el ámbito de Dragon Ball. Y como eso, en muchas otras vicisitudes de creaciones artísticas que evidentemente se deben, aunque a la gente no quiera entenderlo, se deben al marco en donde fueron creados. Por tanto, cuando uno solamente piensa en la mortera de dinero que puede ganar, se acabará equivocando completamente. Pero bueno, ciertamente Dragon Ball para una generación fue algo importante porque no solamente fue ese momento en el que empiezas a verlo, sino todo el éxito que ha tenido cuando fue comprado por Forta y permitió su visión en los idiomas llamados cooficiales del Estado mucho antes de que empezara a ser emitido en castellano. Por tanto, es parte de esa socialización en tu idioma vernáculo y la memoria de una generación respecto a ese elemento de socialización que se hacía en ese otro idioma, ya sea catalán, euskera o gallego. Lo cual, evidentemente, tiene bastante que ver en la importancia. Por ejemplo, mi amigo Alberto Pleguezuelos ha tenido la posibilidad de ver, creo que es Dragon Ball GT. Me disculpo por los nombres, pero ya dije que me podéis fusilar al amanecer, todo lo que queráis. Aquí hablando de Dragon Ball y todas estas circunstancias en este aniversario de la primera emisión en Japón. Pues evidentemente no quiere verlo en castellano porque se ha socializado desde chiquitito en catalán. Y por tanto, todas las voces él las entiende en su idioma materno, el catalán, y por tanto no quiere esa disociación. Cosa que a veces pasa, como por ejemplo a mí me pasó una vez con Charada. Yo, Charada, la película de Stanley Donen, la vi originalmente en versión en inglés. Y después la he visto en doblada y me ha sonado raro. Porque esa primera impresión es impactante siempre. Por tanto, cuando uno ha entendido en un idioma, pues es diferente el hecho de luego transmitirlo en otros. Por hacer una descripción, podemos decir que Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, que fue publicado originalmente en la revista Shonen Jump de la editorial japonesa Shueisha entre 1984 y 1995. Su trama describe las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin experto en las artes marciales, que en su infancia inicia sus viajes y aventuras en las que pone a prueba y mejora sus habilidades de pelea, enfrentando oponentes y protegiendo la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurra la trama, conoce a otros personajes que le ayudarán en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que al ser reunidas invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultarán útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. Resulta interesante porque aquí estamos en la figura de Goku, algo sucinto a Jesucristo. Aunque hay quien dice, como el amigo Alberto Pleguezuelos, que Goku se ha sacrificado más que nuestro Señor Jesucristo y que además es mejor padre de familia que él. Pero bueno, el manga tendría 519 capítulos impresos, recopilados en 42 volúmenes, tan copón. 2 años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenaría una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra. Una vez concluida su transmisión,
en 1989 por el canal Fuji Televisión en Japón. Toei estrenaría una continuación titulada Dragon Ball Z, al cual se incorporó el contenido restante del manga. Y aquí tenemos ciertamente esa reflexión respecto a que es el parteaguas, ese 26 de abril de 1989. Es decir, que esa primera mitad ya se había emitido y ahora se empezaba a emitir esa otra mitad en Japón. Un tercer anime producido por el mismo estudio se estrenaría en 1996, denominado Dragon Ball GT, que posee un argumento inédito en cuya redacción no participó ya Toriyama. En 2015 comenzó a emitirse Dragon Ball Super en Fuji Televisión, anime que continúa los sucesos de Dragon Ball Z y que cuenta con una adaptación al manga publicada a partir de junio del mismo año en Shonen Jump. La violencia y desnudez presentes en algunos episodios, tanto del anime como del manga, provocaron la censura por parte de distribuidoras en distintos países, lo cual es alucinante e increíble que, conociendo el material fuente y habiendo sido pasado por televisión en diversos ámbitos, pasemos como Rama 3,5 y no 3. Ranma, la serie donde con el agua al fría y caliente pues enviaban la vicisitud de mujer a hombre y de viceversa. Y por tanto resulta alucinante, porque si andamos cortando de aquí y de allá, pues la libertad creativa de los autores pasaría a ser de un capítulo, en vez de 40 o 20 minutos, pasaría a ser un capítulo de 2 minutos. Y por tanto no tiene puto sentido. Pero bueno, las ventas del material impreso, cuantificadas en más de 160 millones de copias vendidas en Japón y 260 millones a nivel mundial, llevaron a Dragon Ball a ser uno de los títulos más exitosos de Shueisha. Las adaptaciones anime también consiguieron notable éxito. En 1999, por ejemplo, uno de los capítulos logró un récord de audiencia en los Estados Unidos de América, en la cadena Cartoon Network, con 1,7 millones de televidentes. Dragon Ball es considerada como una de las obras más influyentes y populares de la época contemporánea. Ya ha servido de inspiración para otros mangakas como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo e Hiro Mashima, creadores de One Piece, Naruto, Bleach y Fairy Tail, respectivamente. Eso sí, hemos de decir que Naruto tiene una adaptación a live action. One Piece parece que tiene una adaptación en live action que parece que los aficionados están diciendo que está bien, pero siempre son... bueno, no diré siempre. Pongamos en duda. ¿Son anécdotas? ¿Son excepciones a la regla la adaptación de estos mangas a anime? ¿Y a live action después? ¿El que live action, el anime y el manga estén en consonancia es excepción o norma? ¿Es la excepción el hecho de que Dragon Ball, seminal de One Piece, Naruto, Bleach y Fairy Tail, no haya sido bien llevado a una franquicia exitosa al estilo Marvel, DC, bueno, DC no, estilo Marvel antes de la saga del infinito, con un montón de morterada de dinero que diera? ¿Esto es excepción? ¿Que no haya pasado? ¿O la excepción es cuando ha tenido éxito, ya sea, por ejemplo, últimamente One Piece? Esta parte del debate. Existe una franquicia de productos sobre el universo creado por Toriyama, que incluye películas animadas, de imágenes reales, que es lo que comentamos. Animaciones originales, también videojuegos, cartas coleccionables, figuras de acción, juguetes, entre otros. No podemos olvidar el hecho de que Nintendo empezó siendo una empresa que vendía juegos de cartas. Por tanto, las cosas evolucionan. ¿Y cómo? En la encuesta relacionada por la cadena de televisión japonesa TV Asahi para elegir los 100 mejores mangas de la historia, Dragon Ball alcanzaría el puesto número 5. ¿Cuáles son los que van por encima? Detective Conan en número 4, Slam Dunk en número 3, Demon Slayer en número 2 y One Piece en el número 1. Y ciertamente ahí estaría parte del asunto. Por tanto, Dragon Ball es una
situación en este ámbito del año 1989 que empezó a ser socializada en cierta medida en esa segunda parte, pero no en la primera. Es decir, que tiene más antigüedad que este día, que es ese parteaguas de la primera mitad y de la segunda parte, y por tanto podemos llegar a decir sin ningún género de dudas que estamos hablando del punto de partida del Nuevo Testamento de Akira Toriyama respecto a Dragon Ball para esta serie de anime que está en el ámbito de lo que viene antes como el Antiguo Testamento, y ahora vemos el Nuevo Testamento, que fue advenimiento de la realidad para los seguidores de esta gran serie de Dragon Ball. Con luego los spin-offs, el Apocalipsis, y todo aquello, con GT, y todo lo demás. Bueno, quizá me he venido demasiado arriba, sobre todo no siendo creyente de esta religión de Toriyama, respecto a Dragon Ball, los personajes y todas las evoluciones que en este mundo ficticio está de fondo, pero ciertamente es algo que seguro que los fanáticos harían con mayor ahínco y con mayor profusión de fe que un servidor. Pero bueno, ciertamente, ese día fue un día importante para los japoneses, que es donde empezó a verse el Nuevo Testamento de Toriyama con esta segunda mitad del canon genético de la historia de Dragon Ball. Y los demás hubieron de esperar, aunque ha habido más éxito de Dragon Ball fuera de Japón que dentro, como he vuelto a decir. En Japón tienen esa percepción de que lo suyo es para ellos, y si a alguien en el resto del mundo le interesa y lo ve, pues es accesorio. Es algo que, bueno, puede venir bien, pero no lo buscan. Y no lo promocionan. Y no lo entienden, sino de una manera casual. Y así, sin más, que los patitos, es que ricasco, agur brogat, Betty Helpien.